Hola, soy Daniel Mato. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro seminario de hoy. Vamos a analizar los desafíos que el racismo plantea a la educación superior en América Latina. Si bien nuestra cátedra UNESCO fue creada apenas en 2018, su creación y su funcionamiento está estrechamente vinculado a las redes que hemos venido construyendo desde el año 2007, desde el IESALC, con los trabajos preparatorios para la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en Cartagena de Indias en el año 2008. Posteriormente hemos dado continuidad a este trabajo desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero a partir del 2011 y estas redes de colaboración continuaron creciendo. De hecho, en el año 2014 pusimos en marcha la Red Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que hoy reúne a 60 instituciones de educación superior de 11 países. Es con base en todos estos trabajos de tantos colegas que han colaborado durante todos estos años que vamos a analizar precisamente la importancia y las características de los desafíos que el racismo plantea a la educación superior. Estos trabajos han sido publicados, están disponibles en Internet. Estos libros, los del IESALC, los de UNTREF, contienen muchísimos estudios particulares sobre experiencias de distintas instituciones en América Latina. No podría mencionar acá todos los detalles que de allí surgen, pero hay algunas conclusiones generales que tienen especial importancia y que son las que desearía destacar. La primera es que suele ignorarse la importancia demográfica de pueblos indígenas y afrodescendientes. En total representan el 30% de la población de América Latina. Los pueblos afrodescendientes representan el 22% y los pueblos indígenas el 8%. Además de esa ignorancia generalizada sobre la importancia demográfica de estos pueblos, nos encontramos con que en líneas generales en América Latina no disponemos de indicadores acerca de porcentajes o números absolutos de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Hay algunas excepciones, algunas instituciones las producen. Otras conclusiones de carácter general muy importantes y muy preocupantes es que existen importantes brechas entre los derechos de estos pueblos, consagrados en instrumentos internacionales y validados en las respectivas constituciones nacionales, y su expresión en leyes, y la expresión de estas leyes en políticas públicas, y luego nos encontramos con nuevas brechas en lo que es la aplicación de estas políticas públicas. Y cuando digo la aplicación me refiero a las asignaciones presupuestarias y a las formas en que se llevan a la práctica. Además nos encontramos con que el racismo es un grave problema en América Latina en pleno siglo XXI y que afecta muy especialmente a pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero algo más. Este racismo hace que, pese a que se violan sistemáticamente sus derechos humanos, vamos a ver dentro de un momento cuáles en particular, otros sectores sociales no reaccionan. Y en particular no vemos respuestas sistemáticas de parte de las instituciones de educación superior. No digo que ninguna lo haga, muchas lo hacen, pero la mayoría actúan como si estos problemas no existieran. ¿A qué se debe esto? ¿En qué suerte de racismo inconsciente que impregna nuestras vidas estamos todas y todos nosotros viviendo? ¿Por qué tenemos naturalizado que se violen sus derechos territoriales? ¿Por qué y cómo hemos naturalizado que tengan desventajas en el acceso a la justicia, a la salud y a la educación? ¿Por qué vivimos esto como normal? Porque tiene siglos ocurriendo, porque es un problema que es constitutivo de las sociedades de las que formamos parte. Y las instituciones de educación superior han jugado papeles importantes en la reproducción de esta manera de ver el mundo y deben jugarlo. Tienen que jugarlo en revertir esta mirada. Los estudios también nos llevaron a sacar conclusiones muy positivas. Existen casi 2 centenares de experiencias muy valiosas de trabajo en colaboración entre instituciones de educación superior y comunidades u organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes. Más aún,
Muchas de estas experiencias ofrecen innovaciones, tanto en términos de investigación, de docencia, de vinculación entre las instituciones y las comunidades, que podrían alimentar y enriquecer el trabajo de todas las instituciones de educación superior. Y además también hemos identificado práctica de un conjunto de universidades y otros tipos de instituciones de educación superior que han sido creadas por organizaciones y comunidades indígenas. No vamos a enfocar especialmente en estos resultados positivos en esta oportunidad. Es importante que tengamos presente que hay derechos que están establecidos en instrumentos internacionales, derechos que han sido convalidados en constituciones nacionales, en algunos casos llegan a expresarse como leyes. Hay 3 instrumentos internacionales que tienen carácter vinculante y que todos los países latinoamericanos han, según el caso, firmado o ratificado. Y hay un 4º que no tiene carácter vinculante, pero que tiene un peso político muy importante. Vamos a comentar sobre ellos brevemente. El primero de ellos es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que la pueden ver acá en el sitio en internet de Naciones Unidas. Vale la pena revisarla por completo, pero especialmente quiero llamar vuestra atención sobre el artículo 1 y sobre el numeral 1 y el numeral 4. El numeral 1 claramente expresa: la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado, aunque no sea objeto, anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales, entre los cuales está el derecho a la educación. Pero el numeral 4 dice claramente que las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles en condiciones de igualdad el disfrute de esos derechos, no se considerarán medidas de discriminación racial. También es importante revisar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está también disponible en Internet. Y el artículo 13 en particular, que en el numeral 1 especifica que los estados reconocen el derecho de toda persona a la educación y convienen en que la educación debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, que debe capacitar a las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia entre grupos raciales, étnicos o religiosos. Y el numeral 2 indica que la enseñanza superior debería hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, no de los méritos, de la capacidad. Esto fue un avance del Pacto Internacional de los Derechos Humanos. Y este es uno de los temas que venimos discutiendo en América Latina ampliamente. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, contiene un conjunto de disposiciones tendientes a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El artículo 26 del Convenio 169 dice taxativamente que deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. A todos los niveles quiere decir educación superior también. Los restantes artículos de importancia para el tema que nos ocupa, el 27, el 28 y el 31, establecen una serie de regulaciones respecto de los deberes de los estados para asegurar el efectivo ejercicio de estos derechos por parte de los pueblos indígenas. Y en particular enfatizan en la necesidad de en todo momento considerar sus puntos de vista, asegurar su participación
en el diseño de los planes de estudio y que se reconozcan sus instituciones, sus modos de conocimiento y sus lenguas. El artículo 28 y el artículo 31 tienen especial importancia para los sistemas de educación superior, porque en estos sistemas se forman las y los docentes para todos los niveles educativos. El artículo 28 establece que deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena. Y también que deben obtener educación tal que les permita dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. Y además establece que deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas. Y el artículo 31 establece que la educación que recibe la población en general debe ser tal que elimine prejuicios y que les permita entender y valorar la vida de estos pueblos. ¿Cómo lograr esto si las y los docentes no reciben la preparación adecuada? Las y los docentes en toda América Latina son egresados de instituciones de educación superior, sean universitarias o no. ¿Qué están haciendo, qué estamos haciendo para asegurar el pleno ejercicio de estos derechos? Finalmente, la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia de Durban, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, establecen numerosas recomendaciones relevantes para lo que estamos exponiendo. Pero vamos a destacar simplemente dos del programa de acción. En el numeral 10 se establece que es necesario que en los programas de estudios se incluya la enseñanza cabal y exacta de la historia y la contribución de los africanos y los afrodescendientes. Y el numeral 136 es muy específico. Exhorta a los estados a que velen porque en la enseñanza y la capacitación, especialmente en la capacitación de maestros, se promueva el respeto de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Esto son la formación de todas y todos los educadores, no de las y los educadores afrodescendientes, de todas, de todos. Las instituciones de educación superior están haciendo esto. El conocimiento y manejo de estos derechos es de interés o es una necesidad, no solo en carreras de antropología o de derechos humanos, también lo es en carreras de derecho, también lo es en carreras de salud, también lo es en carreras de ingenierías, de diseño urbano, porque se violan sistemáticamente los derechos de estos pueblos en todos los ámbitos. Y no hay reacción de otros sectores sociales, sino por excepción. Claro que la hay, pero es insuficiente. Pero además son muchos y muchas los egresados y las egresadas de los sistemas de educación superior que juegan papeles protagónicos en la violación de estos derechos. Esto evidentemente nos llama la atención sobre la mala calidad de la educación que están brindando nuestros sistemas de educación superior. Es necesario que reflexionemos sobre ello. No es posible que las universidades y otras instituciones de educación superior, desde tiempos coloniales, vengan jugando papeles legitimadores de esta situación de racismo, pero que además, en pleno siglo XXI, no estén proactivamente trabajando para acabar con ello. En definitiva, es necesario que reflexionemos que el racismo no solo crea problemas de acceso, exitosa trayectoria y graduación de personas indígenas y afrodescendientes en instituciones de educación superior, sino que incide en la calidad de la educación que brindan estas instituciones, de su papel como formadoras de opinión pública, de su papel en la formación de investigadoras e investigadores y de la investigación que se realiza. Es necesario incorporar estos problemas en los programas de docencia, en los proyectos de investigación y en las actividades públicas de las universidades. Las universidades forman profesionales que acaban ocupando lugares de toma de decisión, lugares de formación de opinión pública y además docentes que irradian estas visiones racistas a todo el resto del sistema educativo.
cuando debería ocurrir exactamente lo contrario. Escuchemos qué tienen para decirnos sobre esto el doctor Francisco Tamarit, coordinador general de la CRES 2018, y el colega Luis Pincén, un educador mapuche tehuelche de amplia experiencia. El racismo está presente dentro de la educación superior, como está presente en la educación básica, como está presente en toda la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es erradicar el racismo dentro de la universidad. Y debemos admitir con mucha vergüenza, pero también con una actitud proactiva, que si América Latina y el Caribe están en esta situación tan degradante en términos de respeto, de falta de respeto a la interculturalidad, es que las universidades, en estos 500 años de historia, han sido parte de la consolidación de estos procesos de racismo, discriminación. No somos actores neutros. Nosotros formamos a la mayor parte de la dirigencia, a los que hacen las leyes, a los que gobiernan, a los que administran los estados. Lamentablemente el racismo está implícito, está en la institución y bueno, ¿qué le podemos pedir a los chicos si los docentes muchas veces son los racistas? Este monoculturalismo de nuestros sistemas de educación superior, este racismo que impregna nuestras vidas, hace que nos privemos de los conocimientos y de las contribuciones de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, en la solución de grandes problemas sociales y ambientales que hoy enfrentamos. Y además afecta la calidad democrática, la gobernabilidad y la paz de nuestras sociedades. Pero, ¿qué es el racismo? El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas. Habría razas inferiores y razas superiores. Esta ideología en América Latina proviene del periodo colonial y de ninguna manera ha cesado de operar con la independencia de las naciones americanas. Por el contrario, el racismo es constitutivo de los estados y las sociedades nacionales de toda América. En este caso estamos hablando de América Latina. Es por este motivo, por la forma en la que ha incidido, entre otras cosas, por ejemplo, en la distribución de la tierra en América Latina y con ello del poder político, y además también la manera en que ha incidido en la forma en la cual se fueron conformando los sistemas económicos y las ventajas y desventajas de distintos grupos de población, que se suele decir que el racismo es estructural. El racismo es estructural porque tiene esas raíces profundas y porque impregna todas nuestras vidas. Pero la expresión racismo estructural, si bien es apropiada, es tan abarcadora que no nos resulta demasiado útil para un análisis que luego nos permita diseñar y poner en práctica acciones, en particular en la educación superior, que es lo que en este caso nos ocupa. Tenemos que desagregarla. Además, tenemos que comenzar por evitar la confusión entre racismo y discriminación racial. Racismo es una ideología. Discriminación racial es una práctica inspirada por esa ideología, justificada por esa ideología. Es un tipo de práctica que puede tener un carácter interpersonal o puede ser institucional o institucionalizada. Hay distintos ejemplos en la historia y en el presente. Pero el racismo no es solamente discriminación racial, porque esto hace que mucha gente piense que como no discriminamos, no somos racistas. El tema es un poco más delicado. Yendo en concreto a la educación superior, pienso que resulta útil diferenciar entre lo que podríamos llamar racismo estructural propiamente dicho, haciendo referencia con ello a los factores que escapan a las posibilidades de acción inmediata de las instituciones de educación superior y de los distintos actores que hacemos vida dentro de ellas. Ahora vamos a dar unos ejemplos de factores de lo que llamamos racismo estructural. Racismo sistémico o factores sistémicos
que fortalecen y reproducen el racismo, y con ello aludo a los que hacen al sistema de educación superior, en los cuales podemos tener intervención. Y racismo o factores institucionales de reproducción del racismo, que son aquellos que ocurren a nivel institucional y en los cuales tenemos aún más oportunidades de intervención que en los sistémicos. Veamos. Entre los factores estructurales, es decir, aquellos que su solución está más allá del alcance de las instituciones de educación superior y que son los que afectan las posibilidades de acceso de personas indígenas y afrodescendientes a la educación superior, podemos mencionar, por ejemplo, la historia y presente de violencia desde los estados y por intereses económicos, la historia y presente de despojos territoriales y desplazamientos forzosos, la inexistencia o ineficacia de mecanismos de reclamo por esos abusos, la criminalización de las protestas de estos grupos sociales, los problemas de acceso a la justicia, las condiciones sanitarias y de salud deficientes en que deben hacer sus vidas, la historia de prohibición de sus lenguas y el presente en muchos casos, los problemas de discriminación racial directa, la situación socioeconómica en la que viven, la oferta educativa de niveles previos inexistente, escasa o de mala calidad, las diferencias culturales que son convertidas en excusas para la desigualdad, el caso que el español y el portugués sean en muchos casos apenas la segunda lengua de estos grupos, las desventajas de conectividad que hacen que ni siquiera se enteren, en muchos casos, de posibilidades de educación superior. Entre los factores sistémicos, hay que enfatizar la ausencia de estadísticas acerca de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y directivos indígenas o afrodescendientes, que impide diagnosticar problemas y diseñar políticas. Otros tienen que ver con la vigencia de criterios de calidad educativa que resultan disociados de reflexiones respecto de pertinencia, relevancia y eficacia para la resolución de necesidades en contextos diversos. Otros son de ausencia o insuficiencia de políticas de cupos y de becas, de localización de las instituciones de educación superior y su lejanía respecto de lugares de residencia de muchas comunidades. Otros problemas tienen que ver con el monoculturalismo del sistema de educación superior, que se expresa, entre otras cosas, por ejemplo, en la hegemonía de los sistemas de aprendizaje en aula y por lectoescritura, que desvalorizan otros modos de aprendizaje y que incide en los sistemas de evaluación y acreditación de universidades y otros tipos de educación superior o de carreras. La desvalorización de los conocimientos de estos pueblos, la desvalorización del manejo de lenguas indígenas versus la alta valoración por el manejo de lenguas extranjeras, particularmente europeas. Los requisitos de carrera docente, que por las desvalorizaciones anteriores dejan fuera la posibilidad de incorporar referentes de esos pueblos, lo cual a su vez refuerza esas desvalorizaciones y además priva a los estudiantes de estos pueblos de modelos de referencia. Entre los factores institucionales podemos destacar nuevamente la ausencia de estadísticas, porque estas podrían llevarse a nivel sistémico, pero también a nivel institucional, acerca de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, directivos, indígenas o afrodescendientes en las instituciones. No las hay en general. Esto impide saber de su presencia, impide diagnosticar posibles problemas o no, e impide diseñar políticas. Situaciones de discriminación racial al interior de las universidades y otras CIES, de las cuales lamentablemente hay muchísimos ejemplos. Y en el sitio en internet de uno de nuestros proyectos, al que voy a hacer referencia más tarde, la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, pueden encontrar actualmente 40 microvideos que abundan en ejemplos sobre problemas de racismo en espacios universitarios. Y en breve iremos subiendo otros 30 más. Pero además, también un problema muy grave, la ausencia de protocolos para la prevención del racismo y la discriminación racial, que deberían existir como existen los de género y discapacidad. Las políticas de creación de sedes, campus o recintos
que no toman en cuenta la localización de las comunidades. La ausencia o insuficiencia de políticas de cupos y de becas, la ausencia o insuficiencia de programas de apoyo o acompañamiento que atiendan a las diferencias culturales y lingüísticas, la insuficiente pertinencia cultural de la oferta de carreras y planes de estudio, así como de los corpus bibliográficos de referencias de las asignaturas, los tipos de prácticas que son valoradas y los que no. Las prácticas en empresas hace mucho que son valoradas en las instituciones de educación superior. Las prácticas comunitarias toman mucho trabajo y todavía es un tema pendiente de resolución en muchísimas universidades e instituciones de educación superior de América Latina. Les decía que los estudios que hemos realizado nos permitieron levantar información sobre numerosas experiencias de colaboración entre universidades y otras instituciones de educación superior en muchos países de América Latina, así como la existencia de universidades creadas por organizaciones indígenas. No podemos entrar en detalles sobre todos ellos, como ya adelanté, pero me gustaría poner de relieve que algunos estados han avanzado unos pasos en esta materia y otros no han avanzado prácticamente ninguno. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, trabajar específicamente para procurar revertir esos factores institucionales y sistémicos que están más a nuestro alcance que los que calificamos de estructurales. Pero además contamos para esto con el respaldo de las recomendaciones de la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Córdoba, Argentina, en el año 2018, que retomó las recomendaciones que ya había hecho en la materia la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES, como solemos decirle, realizada en Cartagena de Indias en el año 2008. Las políticas de educación superior y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia y todas las formas de intolerancia y discriminación. Es necesario promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es solo incluir en las instituciones de educación superior a mujeres, personas con discapacidad, miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes e individuos de grupos sociales históricamente discriminados, sino transformar a estas instituciones para que sean social y culturalmente pertinentes. Estos cambios deben asegurar la incorporación en las instituciones de las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales. Es ineludible reconocer y valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y diseños institucionales propios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas. Las instituciones de educación superior deben garantizar el disfrute efectivo de los derechos de personas de pueblos indígenas y afrodescendientes establecidos en instrumentos internacionales y constituciones nacionales. Las instituciones de educación superior deben educar a la población en general, particularmente a sus propias comunidades, contra el racismo y las formas de discriminación y formas conexas de intolerancia. Se debe promover y facilitar el aprendizaje de las lenguas de pueblos indígenas y afrodescendientes y su uso efectivo en las prácticas de docencia, investigación y extensión. La formación de docentes interculturales bilingües para todos los niveles de los sistemas educativos es un deber prioritario de la educación superior. ¿Qué estamos haciendo desde nuestra cátedra UNESCO? Como les comentaba, nuestra cátedra fue creada en el año 2018, pero procede de un trabajo en redes y continúa trabajando permanentemente en red. Tenemos 3 sitios en Internet relacionados con el proyecto general y proyectos específicos. Por un lado tenemos el sitio de la cátedra en Internet que da acceso a los otros 2. Los otros 2 son más importantes. Uno es el de la red ESIAL, la Red de Educación Superior
y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, que como les decía tiene 60 instituciones miembros en la actualidad, que cuenta con una biblioteca y que da información acerca de las actividades que hemos estado desarrollando desde o con la red. Entre otras, hasta la fecha hemos organizado 6 coloquios internacionales y hemos publicado 5 libros. El 6º está pronto a llegar, ahí hay estudios concretos que les invito a revisar. Todos estos libros están disponibles no solo en versión impresa, sino en internet, se pueden descargar gratuitamente. También allí pueden encontrar información sobre los coloquios realizados. Pero para el tema de nuestro seminario de hoy, tiene especial importancia el sitio en internet que hemos creado para la Iniciativa para la Erradicación del Racismo. Veamos lo que este sitio nos ofrece. Nos ofrece, además de las secciones típicas de quiénes somos, contacto, presentación, otras secciones que tienen recursos que pienso pueden resultar muy útiles. Tenemos la sección Publicaciones, que alberga, además de una serie de publicaciones académicas y un conjunto de notas de prensa y columnas de opinión que hemos publicado, los 20 títulos de la colección Apuntes. La colección Apuntes es una colección de textos breves, en lenguaje pensado para públicos muy amplios. Hemos pensado que puedan ser utilizados inclusive en escuelas secundarias. Esperemos que sean útiles. En actividades pueden obtener información básica sobre los coloquios realizados y sobre los foros Racismo y Educación Superior. En la pestaña de talleres pueden encontrar una descripción somera de los talleres que ofrecimos el año pasado y además un mapa de las acciones que se desarrollaron como resultado de esos talleres en más de 40 instituciones de educación superior de América Latina. Pero la sección que pienso que les puede resultar de mayor interés es la sección videos. Allí ya hay actualmente 40 microvideos sobre racismo y educación superior, testimonios, reflexiones, propuestas, y en las próximas semanas vamos a subir otros 30. De hecho, los videos que les mostré anteriormente y otros que vamos a mostrar en un momento están en esa sección. Bien, eso es lo que estamos haciendo desde la cátedra, pero como les decía, nuestra cátedra es simplemente un nodo bastante visible de redes de colaboradoras y colaboradores y de instituciones que están trabajando en esta misma dirección, en prácticamente toda América Latina. Les invito a tomar en cuenta lo que está pasando en cada uno de vuestros países. Entre tanto, ahora les invito a escuchar otras voces registradas precisamente en nuestra colección de microvideos. Veamos. Pues puedo decir que el racismo existe, que no lo vamos a terminar ni hoy, ni mañana, ni en 5, ni 10 años, pero que sí somos unos agentes de cambio que podemos llegar a que en 10, 15 años los que vengan detrás de nosotros puedan tener una mejor experiencia. Ponerle nombre a que esto que está pasando en las aulas de los institutos, esto que pasa en el vínculo docente-alumno, entre todos los sectores de la comunidad educativa, universitaria, hay situaciones que son racistas. O enfrentamento ao racismo é uma responsabilidade institucional. As universidades precisam assumir cada vez mais a sua responsabilidade pela erradicação do racismo no ensino superior. Como pueden ver, desde muchas instituciones de educación superior de América Latina venimos trabajando para erradicar el racismo. Es mucho lo que queda por hacer todavía. Tenemos que trabajar para poner en práctica las recomendaciones de la CRES. Y tenemos que trabajar para que en cada una de nuestras instituciones se generen estadísticas que nos permitan diseñar políticas sobre el tema. Y tenemos que trabajar para que en todas nuestras instituciones existan protocolos de prevención de la violencia y la discriminación asociada a referentes étnico-raciales. Bien, abramos la conversación.